Pero quisiera continuar el tema del domingo pasado. ¿Se recuerdan? Hace 2 domingos, perdón, que hablábamos sobre el atardecer del rey, la primera vez, de lo que David hizo, de que se había quedado en su lecho, durmiendo mientras sus soldados iban a la guerra, y lo que él había hecho en el terrado de su casa, mientras sus soldados peleaban y era el tiempo de ir a la guerra, como decíamos, ¿verdad? Que había una temporada para cada evento y salir a la guerra para los reyes era uno. Y creo que en nuestras vidas hay ciertos tiempos también en que debemos hacer algunas cosas. Y esta mañana quisiera continuar con esa parte de el atardecer del rey, verso 2. Y como decíamos la vez pasada, dos cosas que David hizo: pues se quedó en su lecho y se quedó paseándose en su terrado, en el lugar más alto del reino. Y decíamos en el verso 2, y sucedió un día, o sea, ¿se recuerdan? Hablábamos que no fue al día siguiente, de que David había enviado a pelear a Joab y a sus soldados, que sucedió este evento, sino que había pasado un mes, 2 meses, decíamos, pero ya había transcurrido un tiempo. Y sucedió que ese día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La tarde es un momento de transición en el día, ¿sí o no? Amén. Es un momento en que transitamos de la luz solar a la luz de la luna reflejada por el sol, ¿sí? ¿Y qué pasa con los que trabajamos en las oficinas? A esa hora que salimos, queremos salir desde las 8 de la mañana que llegamos, porque ya queremos estar en la casa y cambiarnos nuestra ropa y ponernos esa ropa viejita, ¿verdad? Que es fresca, rica, que no incomoda. Con los calores que hacen hoy, pues qué rico ponerse una camisa de esas que no le puedo decir, pero ojalá no tengan hoyos, ¿verdad? Pero sí, qué rico esa camisa viejita, ¿verdad? ¿Sí? ¿O solo a mí me pasa? No, creo que no. Pero sí, era la tarde y es ese momento de cambio en el día. Y ese momento muchos nos relajamos y nos confiamos. En el hebreo, la palabra tarde, atardecer, da la idea de entrelazar la luz y la sombra. Y es un momento ambiguo, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos a qué horas termina la tarde? ¿A qué horas? A las 6 de la tarde, dice la hermana. ¿Alguien más? ¿A qué horas termina la tarde? Pregunta de examen, vale 10 puntos para el concurso bíblico. A las 3, dice la hermana. En nuestro país, la legislación laboral dice que la tarde termina o el día termina a las 7 de la noche. Entonces, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ese es el día, laboralmente hablando. Entonces a las 7 comienza la noche.
pero a las 6 a veces ya está oscuro y decimos, ya anocheció, ya está bien oscuro. Pero en Génesis 3:8, si ustedes van, dice que Adán y Eva estaban en el huerto y el contexto es que Adán y Eva habían pecado en ese momento y el Señor llegaba todos los días. Y en el verso 8 dice que otra vez Dios llegó a buscar a Adán y a Eva. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y sabemos lo siguiente, que Dios no los vio llegar y dijo, ¿dónde estás tú? Pero el contexto aquí es que Dios visitaba a una hora específica a Adán y Eva, era en el día. A la hora del cansancio, a la hora en que quizás ya estábamos cansados. Pero Dios tiene un momento para nuestras vidas y visitarnos. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Y cómo es ese momento de visitación en nuestras vidas, hermanos? En lo personal, ¿cómo es? Dios venía a encontrar a Adán y Eva en un momento habitual de su vida, de su caminata. Al aire del día, Él venía y los llamaba, Adán, Eva, sentémonos, platiquemos, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué hiciste ahora? ¿Hasta dónde llegaste? Pero ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron en medio de los árboles del huerto porque habían pecado, habían comido del árbol que estaba prohibido. Dios venía en un momento de quietud a sus vidas, pero para ellos ese día era un día de juicio, porque Dios los juzgó y los echó del jardín del Edén y los vistió con pieles. Entonces, bajo ese contexto, David estaba al final del día. Y digamos que la tarde o el cambio del día en nuestras vidas no es pecaminoso, ¿o sí? Es algo normal y transparente. Pero ese cambio anuncia que la noche se acerca y con la noche la ausencia de luz. Volvamos al segundo libro de Samuel, en el verso 11. Dice, al caer la tarde. Al caer la tarde, David se levantó de su lecho. No es que David hubiera planeado en su corazón decir, hoy me voy a levantar tarde, como a veces pensamos nosotros, ¿sí o no? ¿A cuántos se les ha ocurrido levantarse tarde algún día? ¿Solo a mí? No, todos. Cuando amanece lloviendo, ¿qué decimos? No, es que no me quiero levantar. No me quites la cobija. No te la lleves. Tengo frío.
Y no es algo que nosotros planifiquemos. De repente amaneció lloviendo esta semana y hay que dormir, dicen unos. Otros tenemos que ir a trabajar, pero no es algo que planeemos. Entonces David simplemente había dormido durante el día y se había levantado tarde. ¿A quién le ha pasado que de repente se duerme a las 3 y repentinamente despierta y cree que es el día siguiente? Va que sí, es un sueño tan rico, que uno dice, wow, hoy sí me dormí, wow, hoy sí dormí bastante. Y cuando va a ver el reloj, las 7 de la noche del mismo día, pero no es el día siguiente, pero tenemos esa sensación. Y eso le pasó a David, ¿verdad? Que se acostó, durmió, pero no estaba viendo el reloj de arena que tenía en la cabecera de su cama. ¿Qué hora es? Quiero ver. No, hermanos, simplemente se acostó a dormir sin preocupación. Y se había levantado tarde. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos levantado tarde? No pasa nada, sí. Seguimos en ese mismo ritmo de habernos levantado y como que sin nada. Como que no hay un propósito. ¿Y hoy qué tengo que hacer? Nada. Como decía un video que le gustaba a mi esposa, era un tiburón nadando en el agua, y a ella le gustaba porque decían, ¿y qué haremos hoy? Nadaremos, nadaremos. ¿Sí entienden, hermanos? No vamos a hacer nada, ¿verdad? Nadaremos, nadaremos. A ella le gustaba y siempre me lo enseñaba al final del día, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nadaremos, nadaremos. Cuando estamos sin un propósito en nuestras vidas, hermanos, estamos en un riesgo. Y David en este momento no tenía ningún propósito en su corazón ni en su vida, porque dice que en el verso 1, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David tenía que estar peleando, pero se quedó en su casa descansando. Y muchas veces anhelamos esos tiempos de descanso en nuestras vidas, pero que el Señor nos ayude, hermanos, porque un hombre sin propósito y sin una misión en su vida pierde el sentido del tiempo. Traigámoslo a la actualidad. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, voy a ver la hora, y toman su teléfono celular y abren WhatsApp y empiezan a ver si ha caído algún mensaje de alguien y le van dando y pasa un buen pucho de contactos y no hay nada, ¿verdad? Y después de eso muchas personas van a sus redes sociales y empiezan a ver sus redes sociales. ¿Qué hay hoy? En TikTok, el nuevo video. Esa es una tendencia hoy, ¿verdad? Y ahí están, y hasta se ríen de los chistes que hay ahí. Redes sociales, sí, Facebook. Miren qué bonito. Las noticias, aquellos que creen en las noticias falsas, ahí hay un montón, ¿verdad? Hasta para regalar. Sí. Miren no sé qué, sí. Miren esto, sí, sí.
cierran el teléfono y vieron la hora, hermanos. No vimos la hora y nos acordamos por qué entramos al teléfono otra vez y decimos, quiero ver qué hora es, y volvemos a entrar, ¿verdad? No sé si les pasa, pero a mí me pasa muchas veces. Pierde el sentido del tiempo. Y el mundo sabe cómo atraernos a través de estos artefactos, y la tecnología y todo lo que hay nos atrae con facilidad, ¿sí o no, hermanos? A mí sí, nos atrae. ¿Qué hay hoy de nuevo? Y pierde la noción del tiempo. Entonces, veamos algo aquí. Un punto que queremos ver es que al caer la tarde, cuando el descanso se convierte en un peligro, cuando el descanso se convierte en un peligro para nuestras vidas. Les contaba de mi amigo la vez pasada, el que ya se iba a jubilar. Siempre nos comunicamos, siempre planeamos reunirnos para comer algo, pero nunca lo hacemos cuando lo planeamos, no que de repente sale y nos juntamos. Hace unos días me escribió y me dice, ¿qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Bien. Mándame el número de cuenta tuyo, te quiero depositar lo que haces por mí como contador. No te preocupes, me debes hasta la vida, le digo yo. Sí, nunca te he cobrado y llevo años haciéndote esas cosas. Y hoy, ¿por qué te preocupa? No, que necesito hacerlo porque me haces un trabajo y me ayudas. No te preocupes. Pero me dijo algo en medio de la conversación. Sam, estoy volviendo a escribir y hoy estoy escribiendo historias de ventas, porque él era un vendedor en su trabajo. Sí. ¿Historias de tu papá?, le digo. Sí, me dijo. Su papá era un vendedor muy famoso en El Salvador. Qué bueno. Tal vez las podés leer. ¿Y dónde las estás publicando? En Facebook. No tengo. Mándamela si quieres que las lea. Y él escribe, y sí, ha hecho un par de libros. ¿Y hoy por qué te agarró de escribirle? Necesito ocuparme en algo. ¿Se recuerda que les conté que los había despedido a él y a otros 30 compañeros? Buscó una manera de ocupar su tiempo, porque me imagino que algunas conversaciones que tuvo con su pastor, algo que yo le dije, pues le ayudó a recapacitar y pensar en qué estoy redimiendo mi tiempo. Y eso es una pregunta que debemos hacernos hoy. ¿En qué estoy redimiendo mi tiempo? Un pastor solía enseñar a sus jóvenes con una imagen que tomaba de estos pasajes relacionado con la pérdida del tiempo y el pecado. Y él les decía a sus estudiantes: los grandes pecados morales en la vida de los siervos de Dios rara vez ocurren cuando están ocupados orando, sirviendo, predicando o están haciendo algo de la obra del Señor. Él les decía, ocurren en aquellos periodos de descanso que no son estructurados para la obra de Cristo. Y entonces él le decía en el verso 1 a sus estudiantes: miren a Joab y a sus soldados. Ellos estaban en el campo de batalla, peleando, luchando. Estaban enfocados.
en una sola cosa, que era ganar la guerra. Entonces no tenían tiempo para estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, como decimos, o por qué razón el cangrejo camina de lado y camina para atrás. No, ellos estaban enfrascados en una guerra y él les decía, no tenían tiempo para pensar cosas nada importantes, porque su misión cada hora del día era ganar la guerra. David, en cambio, les decía, tenía el palacio, tenía una cama donde dormir, un terrado donde subir y contemplar su reino y tomar quizás aire fresco de la tarde. Pero hay 4 cosas que no deben estar juntas en la vida del cristiano, les decía. La primera, el poder. La segunda, el ocio. La tercera, la hora de una baja guardia. Y cuarto, una mirada sin dirección. Se lo repito, 4 cosas que no pueden estar juntas en nuestras vidas: el poder, el ocio, la hora de baja guardia y la mirada sin dirección. Y el pastor concluía en su enseñanza: cuando Dios te da un tiempo de descanso, les decía, llénalo de oración, de escritura, de servicio, de comunidad. Y les decía, el corazón vacío no descansa, vagabundea por muchos lugares. ¿Cuánta verdad? ¿Sí o no, hermanos? Yo recuerdo mi juventud. Habían días que salía a caminar, entre comillas, aquí, justo en ese tiempo en que tarde, noche, y me acuerdo que caminaba desde allá donde vivíamos por el mercado, pasaba donde la hermana Marilyn, saludando a Henry, a todos los amigos, me iba al parque, subía a esta calle aquí atrás, me iba por aquí, por la adoquinada, pero me paraba en una esquina todos los días, porque había una muchacha que me gustaba de la escuela. Entonces la excusa era salir así y irme a parar a la esquina, sin hacer nada, hermanos. Risible, ¿verdad? Y todo, ese Samuel es pamado. Y me paraba ahí. Y ahí me estaba parado, hermanos, no 10 minutos, apoyado en un poste, con la mano atrás, esperando a que saliera y no salía. Y cuando salía no tenía valor de decirle ni siquiera hola. Pero uno de cipotes tonto, decía un estudiante, ¿verdad? Con solo verla decía, es suficiente. Nah, hermanos, sin sentido. Cuando no la veía, pasaba el tiempo, 1 hora, hora y media, ya ni va a salir. Terminaba de dar la vuelta, llegaba al cementerio, agarraba esa calle de allá del bulevar y regresaba a donde mis amigos, ahí por el mercado otra vez. ¿Y dónde venís? No, a dar una vuelta. Dije a la bicha, viene decía, y no le hizo caso y lo retachó. Sin sentido, hermanos. Da risa a veces las historias de la juventud, ¿verdad? Pero nos dan una lección. El corazón vacío no descansa, vagabundea por cualquier lado. Y este pastor les decía, sí,
Y así estaba David, hermanos. Primera de Pedro 5:8. En ese lugar donde David descansaba, dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario anda como un león. No es que sea un león, hermanos, pero anda como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Lucas 21:34. Lucas 21:34 dice: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día, hermanos? El día del Señor. Marcos 14:38, un verso muy conocido. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces muchos hombres, incluyéndonos, decimos en son de broma, pero es una verdad que queremos expresar, que la carne es débil, hermano, pero solo refleja nuestra condición. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos? La hora, hermanos, de mayor peligro no siempre coincide con la hora de mayor tentación visible. ¿Entienden? La hora de mayor peligro no siempre coincide con la hora de mayor tentación visible. Recuerdo oír una frase en un libro y decía: ¿por qué la mayoría de pecados que comete el hombre son cuando está oscuro? No les voy a contar historias de ultratumba, ¿verdad? Pero nos vemos en la noche, aunque sea un ratito. Yo recuerdo que había un lugar aquí, hay un lugar aquí muy famoso, no les voy a decir el nombre, pero no había luz y era muy seguro que cuando alguien quería ver a su pareja estaban en ese lugar, en lo oscuro. Y eso me acordaba de esa frase. La mayoría de veces el hombre, aún el cristiano que no tiene el temor de Dios, busca ese lugar donde no es reconocido o que nadie lo vaya a ver, entre comillas, ¿sí? No, es que aquí nadie me ve. Voy a esperar que todos se vayan para agarrar mi teléfono y empezar a ver aquello que es mi debilidad, como hablábamos la vez pasada, donde no es necesario que la tentación llegue, porque ya es una debilidad en nuestras vidas.
sino que el mayor peligro es en aquella hora del cansancio en nuestras vidas. Ese cansancio no solo físico a veces, sino también espiritual. Que la tentación llega. Ese descanso donde no vigilamos nada de lo que hay a nuestro alrededor. Y el creyente no cuida los ritmos de su vida espiritual, como lo es la oración, la palabra, la comunidad. Deja la puerta abierta para que cuando el enemigo ronde pueda ver, ahí está. Hace unos meses atrás, el año pasado, un pastor de la iglesia bautista en Estados Unidos reconoció ante su congregación que había cometido no un acto sexual, pero sí un acto que no correspondía a la posición en la que él estaba dentro de la iglesia. Y es que había tenido conversaciones por WhatsApp que en su criterio estaban fuera de orden moral y cristiano. Y reconoció ante su iglesia que dejaba su posición a raíz de eso. ¿Qué valor, hermanos? Un candidato a que Dios lo restaure tarde o temprano, creo yo. Pero ¿qué pasaría si nosotros revisáramos nuestro teléfono? ¿Qué encontrarían? En la oficina un día me dijeron unos compañeros: no, si usted está solo, ¿quién le va a decir algo? Hay alguien que me va a decir algo. No es mi hija, que sí me va a regañar, creo yo, o me va a querer pegar. Pero sí hay un Dios que me ve. A veces me dicen frases como: ¿cuál es la pena? Búsquese una de úsese y bótese, dicen. Esa es la frase que usan. ¿El qué? Sí, úsese y bótese. Wow. Me alejo de ellos inmediatamente, hermanos. Y Dios ha sido tan bueno que hasta el día de hoy me ha guardado, como les decía la vez pasada. Sé que por pura misericordia de Dios no he caído en esas áreas, ni cuando estuve casado, ni hoy que soy viudo. Pero el mundo así piensa, hermanos. Y he tenido momentos solos en mi trabajo donde Dios ha llegado y ha quebrantado mi corazón y me ha traído un poco más que antes. Porque cuando Dios quiere tratar algo con usted y conmigo, les decía hace algunas prédicas, Dios siempre va a aislarnos y quiere tratar con nosotros en soledad, como lo hizo con Jacob, que lo separó de su familia en la noche y llegó, y Jacob peleó con él hasta el amanecer. Y Jacob agarraba al Señor y le decía: no te dejaré hasta que me bendigas.
hasta que Dios tocó el muslo de Jacob y le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Y fue cambiado su corazón. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Qué hacemos en nuestros momentos de soledad, hermanos? Es una pregunta que debemos respondernos delante del Señor cada uno. ¿Qué hacemos cuando hay descanso? Recuerdo una vez que le dije al hermano Samuel: deme unos meses que alguien me cubra en la reunión de hogar, porque voy a implementar un nuevo sistema en la oficina y está bastante complicado y creo que voy a estar saliendo anoche, para que los hermanos no pierdan alguien que los cubra. Está bien, me dijo, habla con fulano y decirle a ver si te puede cubrir. Sí, perfecto. Lo hice, hermanos. Durante ese tiempo no había preocupación porque estaba ocupado en el trabajo. Salía anoche, llegaba tarde a la casa, pero me acomodé a eso. ¿Se recuerdan lo que hablábamos la vez pasada? La comodidad puede ser un problema en nuestras vidas. Y me acomodé. Y entonces ya no le dije al hermano: ¿puedes devolverme la reunión de hogar? No. Mi esposa me decía: vamos a ir a la reunión de hogar. No, aquí quedémonos. Aquí quedémonos. Y me fui quedando en la casa. Y cada vez tenía una necesidad de Dios en mi corazón y una sequedad que yo quería buscar al Señor, pero no había manera de hacerlo. Hasta que reestructuraron las reuniones, nos incorporamos a otra reunión de hogar y la vida volvió, hermanos. La vida volvió. ¿Cuándo es el tiempo de mayor peligro en nuestras vidas? No es cuando hay luz, sino es cuando estamos sin vigilar lo que hay a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, al caer la tarde, vayamos a la segunda parte del verso 2. Y dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La vez pasada hablábamos que en este momento la mujer hermosa no tiene nombre. ¿O sí? No saben cómo se llama. Solo dice que estaba una mujer bañando, la cual era muy hermosa. Pero cuando la vio David, cuando la vio cuando se paseaba en el terrado sin sentido en su casa, no tenía nada que hacer, solo andaba caminando. Lo vimos la vez pasada. ¿Y cuántas veces hemos visto algo sin querer ver, hermanos? Vamos y de repente, ¿cómo le hacen los camiones de 8 toneladas? Pip, 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 y regresa, ¿verdad? Sí.
¿no? O simplemente vimos y seguimos. Job 31:1. Este es el segundo tema que queremos ver, hermanos. Job 31:1. Dice: hice pacto con mis ojos. Una pregunta: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el segundo tema que queremos ver es la segunda mirada. Después que vemos algo, la segunda mirada. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? En Proverbios dice que los ojos del hombre no se cansan de mirar. Una vez un amigo me mandó un mensaje y me decía: es que no hay que ver, el ojo del hombre siempre está viendo. Algo así decía. Y entonces yo le contesté, le dije: los ojos del hombre no se cansan de mirar. Hice pacto con mis ojos. David en uno de los salmos dice: ¿cómo pondré yo cosa injusta delante de mis ojos? Cuando regresé del instituto, yo venía convencido, hermanos, que en mi casa no debía haber televisión. En mi casa. Y así fue durante muchos años. No había televisión, no había nada. Vivía solo. Podía hacer lo que yo quería, lo que yo quisiera. Pero temía a Dios en mi corazón, temo a Dios en mi corazón. Y nunca hice nada indebido ahí. Pero un día un hermano que conocí en Guatemala y que cuando vine era mi jefe, llegó a visitarme con unos amigos. Y entramos al departamento que rentaba y: hey, vamos a tu casa, queremos ver cómo vivís. Ah, sí, vamos. No había nada, hermanos. Dormía en una colchoneta en el piso, planchaba en el suelo, en la colchoneta. Tendía mi ropa en un cuarto de una ventana a otro clavo, y ahí estaba colgada como el ropero, llamémoslo entre comillas, ¿verdad? Así. No había nada, hermanos. No había silla, mesas, no había dónde sentarse. Solo eso. Y me acuerdo el rostro de él. Y así, ¿verdad? Eso es todo, eso es todo lo que hay. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Me dijo. Yo tengo un televisor allá en la casa, te lo voy a traer. No, Leo, no quiero televisor. ¿Y con qué te vas a entretener? No, me pongo a leer y a orar y me acuesto temprano.
Vos estás loco, ¿cómo no tenés televisor? Se acercaba el Mundial de 1998. ¿Se imaginan ustedes? Es como ahora, 104 partidos. Wow. No, mañana te lo traigo. No, yo le decía, no me lo traigas porque no lo quiero. Pasó la semana, llegamos al fin de semana y de repente, tocando la puerta, a ver si estaba ahí. Y ahí estaba, hermano. Yo dormía los sábados como no tienen una idea. Yo terminaba cansada mi semana y lo que quería era llegar y dormir. Abría las ventanas del cuarto, abría la casa y todo. Era un edificio de 3 plantas y yo vivía en el tercer nivel, ¿verdad? Entonces yo le llamaba el palomar, porque las palomas estaban arriba, ¿verdad?, en el techo. Y ahí, y de repente aparece este hermano. Mira, aquí te traigo una mesita, el televisor, un DVD, unas mesas de plástico con sus sillas. Y vaya, ahí estás, ya estás hecho, con esto empezás. Y yo, pues, gracias por la mesa y las sillas, pero el televisor como que no mucho, hermanos. De hecho, no lo conecté durante muchos meses, para nada. Yo estaba convencido que no tenía que tener televisión ahí. Pero vino un temporal de 3 días durante el tiempo del Mundial, y entonces pasó lo que tenía que pasar. Hermanos, sí. Conecté el televisor, puse el Mundial, mandé a comprar comida a domicilio y pasé encerrado 2 días, hermanos, literalmente 2 días, con una lluvia que no dejaba salir, viendo partidos del Mundial. Algo que ya estaba en mi corazón. No necesitaba mucho esfuerzo, solo conectarlo. No les digo que ahí vi cosas inmorales, no, eso no. Pero fue un tobogán hacia abajo. No lo volví a desconectar porque tenía que ver el resumen del Mundial en la noche, las mejores jugadas y todo. Hice pacto con mis ojos. Jesús le decía en las parábolas: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y bótalo y entra al reino del cielo, aunque sea tuerto. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y entra al reino de los cielos. En lo personal, hermanos, creo que no tenemos ese amor por el reino de Dios en nuestras vidas. Les abro mi corazón en ese momento. Amamos este mundo tanto que estamos dispuestos a consumir todo lo que nos tira, todo lo que nos manda.
¿Cuántas veces en sus teléfonos celulares han tenido algún contenido que no por propósito lo hayan visto, sino que de repente les aparece? Pero ese de repente, entre comillas, es porque en algún momento vimos algo y el internet lo interpreta como que es parte de nuestros gustos y predilecciones al andar navegando en el internet. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación los varones? No importa la edad, hermanos. Puede tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 años. Pero tarde o temprano, el hombre va a ver a una mujer hermosa como David. No por casualidad, probablemente, pero si la ve con deseo, dice que ya adulteró. Y cuán livianamente tomamos este tema en nuestras vidas, los varones. No es fácil, hermanos, esta batalla para los varones. No es fácil. Pero tampoco hay excusa para no pelear con nuestra mirada y decir: yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de ver a una virgen? Segunda de Corintios 10, verso 5. Dice en la segunda parte: dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la oficina muchas veces me preguntan: ¿y qué tal? Ya hay alguien ahí en el ojo. No. Y les doy la explicación. Mi prioridad es mi hija. En ese tiempo todavía estaba viva mi suegra. Es cuidarla a ella y cuidar a mi hija. Esa es mi prioridad. Y me acuerdo que me decían: ¿y cómo hace? ¿Para qué? Les decía. ¿Y cómo hace? ¿Para qué? Para estar solo. El hombre tiene necesidades físicas. Eso es lo que el mundo nos vende, ¿sí o no? Que tenemos necesidades físicas, sí, hermanos. Biológicamente tenemos necesidades. Y yo le decía: desde que mi esposa falleció, me tomé el tiempo de dedicarme a leer la Escritura, a orar, a trabajar, a seguir mi rutina de trabajo como si ella estuviera con nosotros todavía.
y lo sigo haciendo de esa manera. No soy Superman, hermanos. No soy Superman. Pero quiero agradar el corazón de Dios y dar en el blanco. Porque tarde o temprano Él vendrá y hará lo que tenga que hacer conmigo. Pero no es fácil esa lucha. Y regularmente me preguntan lo mismo. ¿Y qué tal? En la oficina. No. Sigo cuidando esa parte. Sigo cuidando ser un testimonio que agrade el corazón de Dios en mi vida. Podemos ver esa vida. Volvamos a 2 de Samuel 11:2 y dice: y vio desde el terrado David ¿cuántas veces hemos visto nosotros algo y hemos pasado de largo? ¿Cuántas veces? El pecado de la segunda mirada nos es enseñado en el instituto, en las enseñanzas de la iglesia, de que debemos pasar de largo. Y un pastor alemán, no es un perro, sino es un pastor de Alemania, mejor dicho, que se llama Dietrich Bonhoeffer. Era un teólogo alemán bajo el régimen nazi. Reflexionó en un libro que se llama La vida en comunidad. Y él decía: la primera mirada puede ser inocente. La segunda es una elección. La primera mirada es inocente. La segunda es una elección. ¿Y en qué consiste ese término de la segunda mirada y la primera mirada? La primera mirada, decía este teólogo, es la mirada de la gracia. Cuando vemos a un hermano o hermana en la fe a través de Cristo, vemos a alguien por quien Cristo murió, alguien digno de amor, respeto y servicio. Es una mirada limpia. No la vemos con morbo, como decimos. David dice que estaba paseándose en el terrado de su casa y vio ¿qué más dice? En el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esa fue una elección. La vio y la vio hermosa. Y los guardias que estaban con él en el terrado sabían quién era y preguntaron:
¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Toda caída moral, hermanos, en la vida de un cristiano es precedido no por un momento de debilidad, sino por una serie de pequeñas elecciones de detenerse donde debía haber caminado. Sí, se los repito. Toda caída moral en la vida de un cristiano es precedida no por un momento de gran debilidad, sino por una serie de pequeñas elecciones de detenerse donde debía haber caminado. David vio. ¿Qué tenía que hacer, hermanos? Bajarse del terrado, ¿sí o no? Él vio a la mujer bañándose allá y dice que era hermosa. Obviamente la contempló, muy probablemente. Contempló su hermosura y dijo: ¡wow! ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa mujer! Y siguió. ¿Cuántas veces hemos caído en esa trampa con la sutileza de la tecnología? Continuando lo que decía este teólogo alemán, la primera mirada es una mirada limpia. La vi, qué bien, adiós, y me voy. Como José, huyó, pero él se quedó. Y dice, la segunda mirada es cuando volvemos a mirar a esa misma persona, pero esta vez apartando a Cristo del medio. En esta segunda mirada empezamos a calcular, evaluamos sus defectos, juzgamos sus debilidades, buscamos su utilidad para nuestros propios intereses o permitimos que florezca la envidia, el deseo de control o la lujuria. Así definía este teólogo la segunda mirada. Es aquella mirada donde Cristo ya no está en medio entre esa persona y yo. Simplemente, Señor, no te necesito, yo puedo. Y entonces caemos, miserablemente caemos. Y si no hay misericordia de Dios en nuestras vidas, jamás vamos a poder expresar aquellas palabras de Pablo que dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hermanos? Solo nos acordamos de eso cuando ya estamos allá en el foso cenagoso, llenos de lodo de este mundo. Y decimos: ay, Señor, volví a fallar, ayúdame otra vez esto, otra vez esto. Sin embargo, en nuestros corazones sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Yo les decía la vez pasada, ese papelito que mi hermano Orlando me dio cuando fui al instituto, yo atesoro eso todavía en mi corazón, siempre.
Mi hermano me lo dio por un consejo donde íbamos a ver un montón de jóvenes encerrados en un mismo lugar, muy probablemente. Pero yo atesoro hasta el día de hoy ese papelito. Huir de las pasiones juveniles. Y me preguntan, ¿no le gusta fulana? Bonita. Como hombre, sí, bonita. Pero no teme a Dios, no conoce a Dios, no tiene oportunidad, hermanos. Eso es lo que yo pienso. La carne es débil, entonces sacrifiquémonos por el equipo. No, hermanos, tampoco. La segunda mirada es esa, una elección en nuestras vidas. Él vio, pero tomó la decisión de detenerse y ver por segunda vez. Martín Lutero dice una frase: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi pelo. ¿Cómo? Usando el yelmo de la salvación que repele los ataques del enemigo. Llámale, te dio el número, tenés su contacto, sabes dónde vive. Anda, ¿quién te va a ver? Nadie te conoce, nadie va a saber que fuiste, nadie va a saber que la llamaste. Pero al lado nuestro está un Dios que debería producirnos un temor tan grande de fallar y esa conciencia de que Él está aquí al lado nuestro, viendo, sopesando todo lo que hacemos en nuestras vidas, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos. Esto sería más que suficiente, hermanos, para no caer y no tomar una segunda elección en esta área. Hacer pacto con los ojos, como hizo Job, no es una reprensión, es una prudencia preventiva. ¿Cuánto queremos evitar caer? Hagamos pacto con nuestros ojos. Termino con esto, hermanos. Todos usamos un celular, ¿sí o no? Yo lo digo con mis colaboradores. Yo sé que pierdo el tiempo con el celular. Ustedes también. Y no tengo valor moral para decirles no lo usen, porque yo lo uso y pierdo el tiempo en cosas personales. Así como David, hay temporadas, yo tengo temporadas, hermanos, en que apago todo lo que tengo en mi teléfono. Es una lucha cada día, porque la carne quiere deleitarse con los placeres de este mundo a través de ese artefacto. Y ahí voy, un día, 2 días,
3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Pero de repente quiero ver quién me ha escrito o qué hay de nuevo. Y volvemos a entrar. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de ver yo a una virgen? David decía: no pondré delante de mí ojos cosa injusta. Wow, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. En verdad, si hay algo preocupante hoy, se lo digo desde mi perspectiva personal, es esta elección de la segunda mirada. A través de los años hemos visto cómo grandes hombres de Dios cayeron a raíz de una segunda mirada. En encuestas de Estados Unidos, muchos cristianos reconocen que han fallado en esta área. No somos infalibles, hermanos. Como decíamos en la primera vez que leímos de esto, no nos acomodemos. La comodidad es un mal consejero en nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas, hermanos. Amén. Pueden ponerse de pie. No sé cuántos se identifican con esto que vimos hoy, pero yo sí tengo un clamor en mi corazón, y es que el Señor tenga misericordia de mí. Para los hermanos que están casados, los ataques van a venir tarde o temprano. Para los solteros, igual. Pero que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Y que como Job hagamos pacto con nuestros ojos esta mañana. Pero de corazón, hermanos, digámosle: Señor, aquí estoy hoy. Reconozco que he fallado muchas veces, pero ten misericordia de mí una vez más y límpiame, sáname. Mi hermano empezó esta mañana
leyendo el Salmo 51, unos versos de ahí. El verso 17. Pero si nosotros vemos el verso 1 de ese salmo, en el encabezado, no lo busquen, yo se los leo, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y le dijo: tú eres ese hombre. Y David pidió misericordia y escribió este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desecharás tú. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ten piedad de mí, oh Dios. Ese es el primer clamor de David en ese salmo, reconociendo su pecado. ¿Cuántos necesitamos clamar hoy la piedad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos? Y si vamos leyendo, a medida que leemos el Salmo, vemos cómo David, por cada acto que le llevó a hacer, de esa mirada sencilla de ver una mujer, lo llevó a cometer adulterio, asesinato, mentira delante de Dios. Si nosotros lográramos ver lo que cada elección hacemos a futuro, hermanos, y el temor de Dios está en nuestros corazones,
creo que nuestras vidas serían muy distintas, cristianamente hablando. Pero que el Señor nos dé la gracia para presentarnos hoy delante de Él. Dame ojos para ver por tu Espíritu. Dame oídos que oigan tu voz, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Dame ojos para ver por tu Espíritu. Dame oídos que oigan tu voz, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Dame ojos para ver por tu Espíritu. Dame oídos que oigan tu voz, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Señor, aquí estamos esta mañana. Reconocemos nuestras fallas delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos fallado. No hemos sido mejores que nuestros padres en el desierto. Pero ven esta mañana, Señor, y míranos. Considéranos esta mañana y ten piedad de nuestras vidas. Ten piedad de nosotros, Señor, y límpianos, lávanos, purifica nuestros corazones hoy. Por favor, Cordero precioso, ven. Ven y pasa por aquí, Señor, y escudriñanos, escudriña nuestras vidas hoy. Reconocemos que hemos fallado, Señor. Hemos fallado delante de ti, pero ven hoy y haznos aceptos ante ti. Oh Salvador,
tu bondad, Señor. Escudriñanos hoy y tómanos en tus brazos eternos, Señor. Hermanos, que en verdad el Señor tenga misericordia de nosotros. No creo que solo sea para los varones. La segunda mirada también es para las mujeres, pero es más frecuente en el hombre ese tipo de fallas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y clamemos, hermanos, clamemos. Los que están casados todavía y tienen a sus esposos, hermanas, clamen porque Dios los guarde de toda acechanza, como leíamos, porque Satanás anda como león rugiente, como león rugiente, buscando